bien, mis amados, vamos a ir a las escrituras. Recuerde que estamos tratando el tema de los enemigos de una generación. Si algo el Señor está preocupado es levantar una nueva generación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios levanta una nueva generación? Simplemente, mis amados, porque la generación anterior o tal vez presente ha desenfocado su interés principal en lo que realmente vale la pena. Le decía yo que nosotros podemos ser como Josué y Caleb, los cuales pudieron introducirse en la nueva generación que pudo conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, y pelearon contra 7 naciones y tuvieron la victoria. Y ellos fueron los únicos que pudieron entrar en esa generación de personas victoriosas, vencedoras y conquistadoras. De manera que nosotros necesitamos analizar cuáles son los enemigos de esta generación. Me llama mucho la atención, mis amados, que vimos a lo largo de la enseñanza pasada cuáles son cierto tipo de enemigos que la Escritura muestra. Más hablamos de un enemigo llamado ignorancia. Este enemigo es el más peligroso de todos. ¿Por qué? Porque la ignorancia a mí me retiene de poder alcanzar algo que merezco, algo que se me ha entregado, algo que posiblemente me va a cambiar totalmente la vida. Dijimos que la ignorancia, según el diccionario, la ignorancia se puede definir en su concepto de la siguiente manera. Como ignorancia se designa la carencia de conocimientos o información, tanto a nivel general como específico. En este sentido, una persona puede mostrar ignorancia sobre algún asunto o materia particular, sobre un campo completo de conocimiento. La palabra como tal proviene del latín ignorantia, que significa no conocer. ¿Cuál es el mayor pecado del hombre sobre la faz de la tierra? No llegar a conocer al Salvador del mundo. Este es el mayor pecado, ignorar al Hijo de Dios. La ignorancia puede tener connotaciones despectivas, por eso la gente habla mal del Evangelio, porque no lo conoce, es ignorante. Cuando se la señala a otra persona con intención de descalificar sus afirmaciones u opiniones en torno a un determinado tema. Recuerde que las buenas noticias del Evangelio, el tema principal es la salvación del ser humano. Es por eso que Dios ha abierto la puerta, mis amados, para que el hombre pueda alcanzar la salvación, el perdón de sus pecados, y la Escritura dice que el Señor perdona el tiempo de ignorancia. El Señor perdona el tiempo de ignorancia. Por eso muchas personas vienen conmigo y me dicen, ¿sabe qué? Fulano de tal está diciendo esto. Algunas personas, fíjese que no está enseñando la verdad. Y si no la está enseñando es porque no la conoce. ¿Por qué? Porque es un ignorante. Aunque la lea, no tiene revelación, aunque la enseñe, no tiene revelación. ¿Por qué? Porque este asunto, mis amados,
no es de hombres. Tiene que entrar el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser dimensionados al nivel de hijos, perdonados, santificados por el Espíritu Santo y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la persona que llega verdaderamente al nuevo nacimiento, Dios perdona el tiempo de ignorancia y se le perdona su pecado. De cualquier nivel es perdonado su pecado. Bien, fíjese que aparece un versículo muy interesante en el segundo libro de los Reyes. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor. Anote este versículo, es muy importante. Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer el verso número 8, por favor. Quiero pedirle a mi hermana Dalia si nos puede ayudar a dar lectura al verso 8. Amén, pastor. Entonces dijo el sumo sacerdote, Hilcías, el escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Amén. Bien, gracias, mi hermana. Fíjese qué interesante es esta historia. La escritura nos habla del rey Josías. Cuando Josías entra al reinado, mis amados, Josías tiene aproximadamente la edad de 8 años. Cuando tiene él esta edad, comienza a reinar. ¿Por qué? Porque el reinado, mis amados, tenía que ser a través de la descendencia. Si no había quien, entonces no podía continuar la generación de los reyes. Por eso era importante para los reyes tener descendientes varones para que pudieran sentarse en el trono, aunque carecieren de conocimiento, de sabiduría y de prudencia. De manera que cuando vemos a Josías, a la edad de los 18 años, sucede algo interesante. La Biblia dice que estaban reparando, escuche, la casa de Dios. Estaba siendo reparada y había carpinteros y había gente que ponía las piedras en su lugar, albañiles, y la escritura dice que encontraron el libro de la ley escondido. Fíjese qué tremendo. ¿Por qué estaba escondido? Porque recuerde que ellos venían de un cautiverio, donde todo había sido destruido, todo había sido quemado, todo había sido demolido. De manera que ellos venían escapando de esa situación. Por eso fue que en el tiempo de Esdras y en el tiempo de Nehemías hubo una restauración del templo. Pero se encontró el libro de la ley escondido. Y la escritura dice que el sumo sacerdote lo leyó. Leyó el libro de la ley. Y se lo dio, dice, a Safán, y Safán también lo leyó. Mire qué tremendo. Y ambos se dieron cuenta de algo muy tremendo, que se encontraban viviendo equivocadamente. Qué tremenda situación. Qué caótica situación, mis amados estudiantes. ¿Por qué? Porque la ley son instrucciones de vida. La ley no es una prohibición. La ley no es una regla que se impone sobre los seres humanos. No. La ley, mis estimados estudiantes,
es una instrucción para poder vivir. La Biblia dice que cuando el Señor les dio mandamientos, les dijo: escojan entre la vida y la muerte. Definitivamente, la palabra de Dios es vida. Dios les dijo: escojan entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. De manera que vivir sin ley es vivir sin vida. Vivir sin ley es vivir sin bendición. ¿Se da cuenta? Cuando el sumo sacerdote Hilcías leyó, se quedó asombrado, impactado. Cuando lo leyó Safán, se quedó impactado, se quedó asustado. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo de acuerdo a lo que estaba escrito, y la ley decía que si rompían alguno de los mandamientos, rompían toda la ley. Si pecaban en un punto, pecaban en toda la ley. 613 mandamientos tenía la ley. 613 mandamientos. Si rompían un mandamiento, rompían toda la ley completa. ¿Qué peligro hay, mis amados estudiantes, en ignorar qué es lo que Dios pide de nosotros? Yo le voy a mostrar bíblicamente en un estudio cuáles son los mandamientos del Padre, cuáles son los mandamientos del Hijo y cuáles son los mandamientos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que obedecerlos. Pero también están los mandamientos eternos o la ley eterna que viene desde antes, mis amados, desde antes de los tiempos, y esas leyes eternas no se terminaron con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo, sino que esas leyes, como su nombre lo indica, son eternas. Quiere decir que están vigentes hasta el día de hoy. Qué tremendo es ignorar lo que Dios pide de nosotros. Bien, Segunda de Reyes, capítulo 22, vamos a leer el verso 10. Pastor Armando, si nos ayudas, por favor. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Verso 11. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Qué tremendo es. Qué tremendo es. ¿Sabe una cosa? Cuando el rey rasgaba sus vestidos, era lo más, ¿cómo se le puede llamar? ¿Humillante, humillativo? Era la humillación más grande que un rey podía hacer. Rasgar sus vestidos significaba que él no era nadie. Y cuando veían al rey rasgar sus vestidos, toda la gente rasgaba sus vestidos, se colocaba un saco de lazo y colocaba ceniza sobre su cabeza. La ceniza provoca una picazón terrible. Dormir dentro de un saco de lazo es sentir los piquetes en el cuerpo y la incomodidad. Y ellos se sentaban en la ceniza y de esa manera mostraban su humillación y su humildad delante de Dios. Cuando el rey oyó todo lo que la ley decía, porque lamentablemente, mis amados, el mayor enemigo de una generación, el mayor enemigo es la ignorancia.
ignorar quién soy, ignorar hacia dónde voy, ignorar qué es lo que tengo, ignorar qué es lo que puedo hacer. Pablo dice, no ignoréis los dones del Espíritu. No ignoréis los dones del Espíritu. Pablo dice, no ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque serán resucitados. Qué poderosa palabra. Nosotros no podemos ser una generación de gente ignorante. ¿Por qué? Porque hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. No podemos darnos ese lujo de maldición de ser ignorantes. Cuando el rey oyó la palabra de Dios, cuando el rey oyó la ley, cuando él oyó el levirato, todo lo que tenía que hacerse, cuando él oyó las palabras de Moisés en el libro de Deuteronomio, su corazón se quebrantó, se rasgó sus vestidos y él dijo, estamos viviendo equivocadamente. Qué tremendo es cuando se reconoce desde la cabeza que estamos mal, que estamos haciendo mal. La Biblia dice que la unción desciende desde la cabeza hasta la barba y desciende a los vestidos y el borde de los vestidos. Son 4 cosas que necesitan tener la unción para caminar equilibradamente. El pueblo entero, mis amados estudiantes, caminaba bajo maldición. Completamente, desde el rey, desde el sacerdote. ¿Por qué? Porque no había libro para leer, porque no había libro para estudiar, porque el libro estaba escondido. Tuvieron que pasar 10 años para poder encontrar el libro. ¿Y qué pasó cuando encontraron el libro? ¿Sabe lo que hizo Josías? Josías se convirtió en un reformador. ¿Por qué? Porque no hubo otro, dice la Escritura, como Josías. Josías se arrepintió, Josías lloró, no solamente se arrepintió y lloró, sino que comenzó a hacer acciones. Si algo va a determinar a una generación que agrada a Dios, va a ser una generación que no solamente tiene palabras, sino que tiene acciones. Tiene acciones. Comenzó a derribar todos los monumentos que habían levantado a la imagen de Acera. Comenzó a derribar todo lo que había sido colocado dentro del templo, todos los utensilios, todo comenzó a destruirlo, a derribarlo completamente. Mató a los sacerdotes paganos y comenzó a hacer una limpieza espiritual. Cuando se termina la ignorancia, viene la luz, viene la revelación, viene el entendimiento y entonces podemos hacer cosas correctas delante del Señor. Fíjese qué tremendo es. La Biblia dice que Dios estaba airado con esa generación. Dios estaba airado con esa generación. Qué tremendo. Hay otro pasaje que me llama mucho la atención y quiero que lo vea conmigo, por favor. Libro de los Jueces, capítulo 21, verso 25. Quiero pedir a mi hermana Dalia si nos ayuda, por favor. Amén, pastor. Entonces esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Gracias. Fíjense qué cosa más tremenda.
Mis amados, el hombre no puede caminar sin ley, no puede. Toda la gente que busca caminar en anarquía, toda la gente que busca aparentemente libertad, están totalmente equivocados. Decía un hombre de Dios que en los Estados Unidos se tiene una imagen que habla de la libertad, pero la libertad no existe. No existe. ¿Por qué? Porque todo corazón humano necesita regirse por una ley. Y esta debe ser la ley de Dios. En el huerto del Edén, mis amados, póngame atención en esto, en el huerto del Edén, cuando Eva miró el árbol que era codiciable para alcanzar sabiduría, ella no solamente lo vio codiciable para la sabiduría, sino que el mismo Satanás le dijo: tú serás como Dios. Si comes de este árbol, tú serás como Dios y tus ojos te serán abiertos. Yo le pregunto esta noche, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y la respuesta es que Dios es soberano. Dios no le da cuenta a nadie. Dios no da explicaciones a nadie, ni a su creación, ni a nadie. A quien Él quiere se revela, a quien Él quiere salva. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es único y soberano de todo el universo. De manera que cuando Eva se da cuenta de que puede ser como Dios, en el engaño de Satanás, ella dijo: yo voy a ser como Dios y voy a ser soberana. Nadie me va a mandar, nadie me va a regir, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y allí fue donde comenzó una rebelión satánica en el corazón de los seres humanos. Quieren libertad sin leyes. No existe eso. No existe libertad si no hay leyes para regir la vida de los seres humanos. En Jueces capítulo 21, verso 25, cada quien hacía lo que le parecía. La gente cree que agrada a Dios. Yo he escuchado predicadores que dicen: yo estoy feliz con mi ministerio, estoy feliz con mi iglesia, estoy feliz con lo que hago. Tú estás feliz, pero pregunto yo, ¿Dios estará feliz? Y aquí no se trata de agradarnos a nosotros. Aquí se trata de agradar a Dios. Dios estará feliz con lo que quieres. Dios estará feliz con lo que buscas. Dios estará feliz con lo que anhelas. Por eso es importantísimo que nosotros no seamos una generación insensible de corazón. La Biblia dice que en el libro de los Jueces cada quien hacía lo que bien le parecía, pero todos estaban equivocados. Todos. Tenía que venir profeta, tenía que venir libertador. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos
y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Mire qué cosa más tremenda. Gracias, Pastor Armando. Mire lo que dice la Escritura. Dios mira el corazón de los que se humillan y pueden rescatar a una generación. Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar. Recuerde que Dios estaba airado. Dice, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Nosotros tenemos que volvernos enemigos de la ignorancia. Tenemos que ser enemigos de la ignorancia. Hay gente que dice, yo estoy bien así como estoy. No, Señor, discúlpeme, pero nosotros no podemos quedarnos a la mitad. La palabra mediocridad significa creer a media. Yo necesito ir a la revelación, al entendimiento. El apóstol Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas para que la iglesia de Éfeso tenga sabiduría, tenga revelación, tenga iluminación. Por esta causa doblo mis rodillas, decía Pablo. Pablo es figura del rey que se humilla para que otros reciban el perdón, para que otros sean levantados, para que Dios no traiga destrucción sobre nuestras ciudades, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Tenemos que ser enemigos de la ignorancia, enemigos de la ignorancia. Somos, mis amados, una generación profética. Libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Mi hermana Dalia, si nos ayuda, por favor. Amén, pastor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Amén. Qué tremendo es. Somos una generación profética que ha escapado de la destrucción. El libro de Joel deja bien en claro algunos aspectos que estaremos viendo la próxima clase. Cómo poder llegar a un derramamiento del Espíritu. Claro que esto era una profecía que fue cumplida, pero nosotros debemos ser llenos cuantas veces sea necesario. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos con el poder de lo alto. Entonces, dijo, entonces me seréis testigos, no solamente en Jerusalén, sino en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. De manera que está prohibido predicar el evangelio sin estar lleno del Espíritu. Está prohibido predicar el evangelio sin estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estar llenos del Espíritu Santo produce cambios en el corazón, en el alma, en las multitudes. Y después de esto dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán
y vuestros jóvenes verán visiones. Bien, termino, mis amados, termino esta clase. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Bendiciones, descansen y estamos en contacto ahí. Sí, pastor. Amén. Gracias, Saludos. Pastor Armando. Saludos. Saludos.